en cuanto a la persona del anticristo. Como vemos en el Apocalipsis 13, y es una descripción de las dos bestias. Del versículo 1 hasta el 10 está la primera bestia, el anticristo, ¿no? Vimos eso ya. Y la segunda bestia, del versículo 11 en adelante, la segunda bestia, que también es llamada el falso profeta. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo Dios mira las cosas enteramente diferente de lo que el hombre lo ve. La Biblia dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos que los vuestros. Porque mientras el hombre mira las cosas, el mundo va a llamar a este anticristo el salvador de la humanidad, lo va a llamar. Un hombre lo van a llegar a adorar finalmente, el hombre excelso, el genio de la historia, el genio de la política mundial, que logrará la paz. Efectivamente logrará, en su primera parte logrará la paz mundial, y por eso será alabado y logrará estabilidad económica y prosperidad, muchas cosas así. Será alabado grandemente, ¿no? El salvador del mundo. Pero mientras el mundo incrédulo, no los creyentes, pero el mundo incrédulo se va a engañar por él y lo llamarán el salvador del mundo, Dios le da el nombre que realmente le corresponde. El nombre que le corresponde es la bestia. Y otra segunda bestia también, que es el falso profeta, que esta mañana también estudiaremos, ¿no? Ese es el nombre que Dios le da, la bestia. Y el hombre se engaña siempre. Y Dios dijo desde el primer momento de la creación: de este fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dijo así claramente. Pero el hombre fue engañado por las apariencias, primero por las palabras venenosas de la serpiente, del diablo, y en segundo lugar se engañó también por las apariencias, ¿no? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Como estaba diciendo también anteriormente, así piensan muchas señoritas, ¿no? Del joven incrédulo. Dice, todo, inmensas cualidades tiene este joven, pero el problema es que mientras tú eres hija de Dios, él no es hijo de Dios, es hijo de alguien otro, es hija de Satanás, no de Dios. Porque si yo no pertenezco a Dios, pertenezco a Satanás, no hay punto intermedio. Y ese joven que tú piensas que es adorable, este joven, así como el mundo pensará, este anticristo es adorable, Dios dice no, él es la bestia, ese es su nombre verdadero. Así es que Dios mira las cosas de manera real y verdadera, no como nosotros muchas veces nos engañamos por las apariencias, ¿no? Mira, ve, ahí vienen, estas personas han venido a tocar mi puerta y me han dicho, somos estudiantes de la Biblia, me han regalado una revista que se llama El Atalaya y me han hablado tan bonito de la palabra de Dios. Yo quiero ir donde están ellos. Bueno, si no sabes quiénes son, se llaman testigos de Jehová. Y de la misma manera, las apariencias engañan. Personas muy religiosas, no solo los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día y muchos otros, ¿no? Muy religiosos. Pero Dios sabe lo que son y Dios en su palabra los identifica tal como son. ¿Saben qué nombre le da Dios a las sectas falsas? Bueno, a los falsos maestros que falsifican la Biblia, enseñan la Biblia con doctrina falsa y ni conocen a Cristo, ellos mismos no conocen a Cristo, pero enseñan falsedades en cuanto a la Biblia. La Biblia le da un nombre sorprendente y un poco chocante y aún ofensivo. ¿Sabe qué nombre le da Dios en su palabra a los falsos maestros? Los perros. Así le llama.
En Filipenses dice, guardaos de los perros, guardaos de los falsos obreros. Y en Apocalipsis mismo, que veremos más adelante, también dice, mas los perros estarán fuera de la ciudad de Dios. Mas los perros estarán fuera. Qué lindos, hombres buenos, muy morales, muy religiosos. Así como el anticristo, que el mundo le llama el Salvador, Dios le llama la bestia. A estos falsos maestros de falsa doctrina bíblica, mientras usted le llama, qué lindo, qué hombre tan religioso, tan correcto, Dios le llama los perros. Eso es la mente de Dios y esa es la verdad de Dios. Por eso dice la Biblia, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos son como vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, dice Jehová. Así que el nombre de este anticristo es la bestia. Y algunos detalles que no pudimos ver el domingo anterior. Uno de esos es que este hombre, hijo de Satanás mismo, será herido de muerte. Ahí veamos entonces en el capítulo 13, en el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, el dragón es el diablo, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué? Porque este detalle, como herida de muerte, vi una de sus cabezas, esta cabeza es claramente el anticristo mismo, ¿no? De varias maneras se le describe. La cabeza que fue herida de muerte es el anticristo mismo, la bestia. Herida como herida de muerte, fíjese, pero no dice exactamente que murió, sino dice como herido de muerte fue el anticristo. Pero su herida mortal fue sanada, ahí dice. Luego también dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, porque fue sanada su herida mortal. Luego en el mismo capítulo, en el versículo 14, al final del versículo 14 dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Exactamente dice, ¿no? La herida de espada. Posiblemente tratarán de asesinarlo de alguna manera, herida de espada, o sea, lo matarán. Pero fíjense ese detalle, no dice que morirá y luego vivirá, sino que fue como herido de muerte. No dice exactamente que murió. Y posiblemente también esto será un milagro engañoso. Aún podría podría decirse tal vez que Satanás mismo, el dragón, entrará en el cuerpo de este anticristo. No sabemos muchos detalles, pero podría ser, ¿no? Como el diablo o los demonios se posesionan de algunas personas que están endemoniados, el demonio ha entrado en su cuerpo. Podría ser tal vez, ¿no? Que este anticristo fue herido en una herida de espada, dice, o sea, van a tratar de asesinarlo, según parece. Y todos pensarán que ya murió, pero como Satanás siempre engaña, no morirá verdaderamente, sino en apariencia morirá, y el mundo entero pensará que ha muerto y que ha resucitado. Fíjense, todo es una imitación de Cristo. Cristo murió, fue resucitado por el poder de Dios al tercer día. El anticristo aparentemente muere y después resucita, aparentemente, porque hay un detalle, dice, ¿no? Otra vez, y su herida como herida de muerte, versículo 3, no que murió, sino como en apariencia morirá. Y el diablo aprovechará esto para hacer creer que ha resucitado, tal vez entrando el diablo mismo en el cuerpo del anticristo. Bueno, ya no sabemos más allá. Y el mundo entero dirá, ha resucitado, ¿no? El Salvador del mundo, así como Cristo
igual ha resucitado el Salvador del mundo, o sea, el falso Salvador, el anticristo. Algunos detalles más también. Si alguno tiene oído, oiga. Aquí dice, veamos en el versículo 9, capítulo 13, si alguno tiene oído, oiga. Y esto es importante de ver la diferencia que hay entre este versículo con el capítulo 2 y 3, que no es necesario revisarlo porque es largo lo que estudiaremos hoy. Pero al comenzar Apocalipsis capítulo 2 y 3, 7 veces, al final de cada carta a las 7 iglesias, 7 veces dice con exactitud lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, estando presente el Espíritu Santo en la época de las 7 iglesias, en todo el transcurso de 2000 años de la historia de la iglesia, al final de cada etapa histórica. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Pero aquí ya no menciona al Espíritu Santo, porque en la tribulación el Espíritu Santo ya ha salido del mundo junto con la iglesia en el momento del rapto de la iglesia. Ya no está el Espíritu Santo, por eso la maldad tiene camino libre, la maldad diabólica, no estando ni la iglesia, que es la que santifica este mundo. Dice la Biblia, vosotros sois la sal de la tierra. Un poquitito de sal se echa en la comida, un poquitito es suficiente para dar sabor. Dice la Biblia, nosotros somos la sal de la tierra, un poquitito es la sal que santifica a este mundo. La presencia de la iglesia del Señor en el mundo evita la explosión de la maldad. Pero una vez que salga la iglesia, siendo llevada antes de la tribulación al cielo, junto con el Espíritu Santo, entonces la tribulación vendrá, un tiempo de terrible maldad. Y por eso dice allí, si alguno tiene oído, oiga. Nada más, ya no habla el Espíritu Santo porque ya no está en el mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Oiga por sí mismo, porque ya no obra en el mundo el Espíritu Santo. Pero aún habrá salvación, por supuesto, ¿no? Estarán los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, testigos a este mundo, predicando en el mundo entero la palabra de Dios. Esos 144,000 como profetas, cada uno de ellos consagrados enteramente a Dios. Ellos llevarán el evangelio al mundo entero, pero ya no el Espíritu Santo. Y por eso en el verso 9 está ausente. Otro detalle más, la nacionalidad del anticristo. Ahora muchos escritores bíblicos escriben libros de profecía, discuten mucho sobre la nacionalidad del anticristo. No hay necesidad de discutir sobre eso, sencillamente hay que ir a la Biblia y preguntarle a Dios, nada más, no necesitamos especular ni discutir. Lo que dice la Biblia, eso es lo que dice Dios, ahí está, ¿no? Entonces en la Biblia hay algo en cuanto a su nacionalidad, y la Biblia señala 3 orígenes de su nacionalidad, fíjense. ¿Cómo es eso de 3 orígenes? ¿De 3 países? Sí, de 3 países. Y revisaremos 3 nacionalidades, 3 orígenes señala la Biblia en la nacionalidad del anticristo. Y lo primero, lo más importante es que será de origen judío. Vamos a ver en Daniel 11:37. Dice, del Dios de sus padres no hará caso. ¿Qué significa eso? El Dios de sus padres. Muchas veces en el Antiguo Testamento esta frase, el Dios de mis padres, es referido al Dios de Israel. Al Dios de Israel. Bueno, todo el Antiguo Testamento está lleno, gira todo el Antiguo Testamento alrededor de Israel, alrededor de los judíos. Y ahí dice, del Dios de sus padres.
Y en la Biblia nos enseña la Biblia que los gentiles no tienen Dios, no tenían Dios verdadero antes de que se difundiera el Evangelio. Ahí recién los gentiles, los que creen en Cristo, tienen a Dios. Pero antes de eso, ningún gentil tenía a Dios, al Dios verdadero. Entonces, al hablar del Dios de sus padres, no puede hablar de los gentiles, únicamente de Israel. Y ahí dice, del Dios de sus padres, el Dios de Israel, el Dios de los judíos que son sus padres, ¿ve? Entonces el origen principal del anticristo, que él mismo será un judío, de sangre judía. La otra nacionalidad es que nacerá en el área del Imperio Romano, Daniel 9:26. Ahí leemos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, este es el anticristo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este príncipe que ha de venir es el anticristo, y el primer cumplimiento, el cumplimiento cercano, como ya hemos explicado, ¿no? Casi siempre las profecías tienen doble cumplimiento, un cumplimiento cercano y otro cumplimiento lejano. El cumplimiento cercano fue cuando Jerusalén fue destruida por los romanos, el Imperio Romano. Y por eso dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir, y destruirá la ciudad y el santuario. Y el que destruyó la ciudad es Jerusalén, y el templo, el santuario, fue Roma, el general romano Tito, en el año 70. Ese fue su primer cumplimiento de esta profecía. Entonces, con precisión, dice allí, la nacionalidad de este judío, el anticristo, será de Roma también. Es decir, judío de sangre, pero dentro del perteneciente al Imperio Romano. Y la otra fuente de su nacionalidad, hay otra más también, y esa es en Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, a partir del versículo 5. Isaías capítulo 10, versículo 5 en adelante. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad y Samaria como Damasco, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Este es el anticristo que está hablando, y es instrumento de Dios también en ese sentido, ¿no? Para ejercer castigo de Dios sobre Israel, al mismo tiempo que preparar a Israel para su conversión. El asirio, en algunas versiones, en el versículo 5, en algunas versiones, incluyendo la King James versión del inglés, dice el asirio en el versículo 5. Aquí dice o Asiria, ambas son legítimas, pero porque más abajo dice, aunque él, miren, versículo 7, él no lo pensará así. O sea, no solo el país de Asiria, sino principalmente el príncipe de Asiria. Por eso, el anticristo es llamado también aquí el asirio. Entonces, lo que entendemos es que esos son los tres orígenes de su nacionalidad. Judío de sangre, nacido dentro del Imperio Romano, y al mismo tiempo asirio. De alguna manera estará ligado a Asiria. Eso es lo que la Biblia señala sobre la nacionalidad. Otro detalle más muy importante de ver está nuevamente en Daniel, otra vez en el libro de Daniel 11:37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres,
ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Ahí está el anticristo. Verso 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Entonces eso nos indica, según parece, que será homosexual. Ese detalle, fíjense, ¿no? No hará caso del amor de las mujeres. Parece señalar que será un homosexual. Sería raro que tendría que mencionar eso, que no hará caso del amor de las mujeres, de que simplemente será un soltero. Bueno, la gente que tiene poder no les importa quedarse solteros, ¿eh? Igual, solteros tienen muchas mujeres, no importa que esté soltero, con todas las mujeres se van y en fin, ya sabemos cómo son, ¿no? Pero si solamente el anticristo fuese soltero y mujeriego, no tendría por qué mencionar del amor de las mujeres, no hará caso del amor de las mujeres. Entonces, según parece, este será un homosexual. Y no es raro, porque el mundo pone de modelo ahora todo lo contrario de lo que debe ser. Si el modelo de Dios es un hombre varonil con la honra que Dios puso en el varón, si eso es el modelo de Dios, el modelo del diablo, un homosexual. No es nada raro que el anticristo sea un homosexual. A los que se les exalta el día de hoy, ¿no? A los que llaman a lo que es bueno malo, y a lo que es malo le llaman bueno. Por eso entonces, nada raro que será un homosexual el anticristo. Ahora vamos a ir a la segunda parte del capítulo 13, otra vez Apocalipsis capítulo 13. Ahí les invito a ver la primera hoja de su boletín, ahí tenemos el bosquejo. Fíjense en la primera página, en el boletín que ustedes tienen, dice allí, la segunda bestia, el falso profeta. Vamos a leer un poquito ahí la hoja misma del boletín. Ahora en Apocalipsis 13, del 11 al 18, encontramos a la otra bestia, así se le dice, ¿no? La otra bestia, a la que también se le llama el falso profeta. Como todo lo que el diablo hace es una falsificación de las cosas de Dios, así también es aquí una imitación de la Trinidad de Dios. El dragón, el diablo, es una suplantación de Dios el Padre. La bestia, el anticristo, hijo del diablo, es una falsificación del Señor Jesús como Dios el Hijo. Y el falso profeta es una falsificación del Espíritu Santo. Y también, como vimos, ¿no? Aún la resurrección de Cristo está burdamente falsificada. El anticristo herido de muerte, pero posiblemente es un falso milagro, porque no dice la Biblia que murió verdaderamente, sino en apariencia murió y fue resucitado. Entonces, la imitación de la resurrección de Cristo, la imitación de Dios el Padre, la imitación que es el diablo, la imitación de Dios el Hijo, que es el anticristo, y la imitación del Espíritu Santo, que es el falso profeta. Vamos a ver ese versículo que está allí, Apocalipsis 16:13. Aquí está la Trinidad satánica, miren, eso es la Trinidad satánica. Y vi salir de la boca del dragón, el dragón es el diablo, y de la boca de la bestia, que es el anticristo, ¿no? Y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Un demonio salió de cada uno de ellos, un demonio salió. Bueno, los que estudian ese fenómeno de la posesión de demonios, de lo cual la Biblia no habla mucho porque no es importante para Dios eso de los endemoniados, ¿no? La Biblia habla muy poco de eso porque no tiene importancia para Dios, esa es la razón. Pero los que hablan de los endemoniados dicen que cuando alguien bota un demonio sale por la boca, así dicen. Y aquí dice, ¿no? Vi salir de la boca del diablo mismo un demonio.
Y del anticristo sale de su boca otro demonio, y del falso profeta también sale otro demonio. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, ahí está, ¿no? La Trinidad satánica, el dragón, la bestia y el falso profeta, o sea, el diablo, el anticristo y el falso profeta. También veamos el otro versículo que es el 19-20, Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y el diablo es aparte, porque recordemos, el diablo no es un hombre, ¿no? El diablo es un ángel poderoso. Pero aquí se pone a los dos que sí son hombres, la bestia, o sea, el anticristo, y también el falso profeta. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Y estos dos fueron lanzados al infierno, dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Allí lo tenemos. Ahora, seguimos leyendo, hermanos, en nuestro boletín. Seguimos en la hoja del boletín. Subía de la tierra, dice, ahora en Apocalipsis 13, comienza el capítulo diciendo, también vi una que subía de la tierra. Y como ya hemos explicado, ¿no? La tierra casi siempre tiene referencia a la tierra de Israel. Cuando dice todo el mundo es diferente, pero aquí dice la tierra, casi siempre, especialmente en el Antiguo Testamento, esta palabra la tierra va a ser referida a la pequeña tierra de Israel, al pequeño territorio. Vi subir de la tierra, y recordemos que ahí mismo también en Apocalipsis 13 dice, vi subir del mar Mediterráneo, o sea, del área del Mediterráneo, que es el mar de Israel, aunque Israel no tiene verdaderamente mar, pero está al lado del mar Mediterráneo. Entonces, vi subir del mar, que es el mar Mediterráneo, el área del Imperio Romano antiguo. Y luego dice, vi subir de la tierra, es decir, con toda probabilidad el falso profeta también será un judío, fíjense. El anticristo judío, el falso profeta también un judío. Vi subir de la tierra, es decir, de la tierra de Israel. También, leemos en el boletín, la hoja, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esto significa que se presenta ante el mundo con la apariencia del verdadero Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Además, el hecho de disfrazarse como cordero significa que es un personaje religioso, el falso profeta. Bueno, el anticristo es político, pero el falso profeta es religioso. Religioso. Tal vez sea un rabino de los judíos. Tal vez. Porque el hecho de presentarse como cordero indica que es una falsificación del Cordero de Dios, Cristo Jesús. Además, es una señal de la que Jesús habla en los evangelios, ¿no? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjense, ahí está, ¿ve? Y el Señor le da la misma palabra, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja. Ahí está, el cordero. El cordero. Y su apariencia es como de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahí dice, otra vez estamos, Apocalipsis 13, revisemos nuevamente, Apocalipsis 13 en su Biblia, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Su palabra es diabólica, como el dragón. Su palabra es diabólica, pero aparenta ser un gran religioso. Ahí está, hermano. Por eso muchos se confunden, ¿no? Miren, este hombre religioso, ahí está, ¿no? Viniendo a hablarnos de la palabra de Dios. Siempre con apariencia de cordero, y por dentro son lobos rapaces. Y el falso profeta también será.
hablaba como dragón, su boca tiene el poder diabólico del engaño, pero siempre con el engaño dentro del campo religioso. Dice allí el boletín, ¿no? Entonces, además, el hecho de disfrazarse como cordero significa que es un personaje religioso. Será el líder que todo el movimiento ecuménico mundial ha estado esperando para establecerlo como el gran líder religioso del mundo entero y consolidar así el poder del anticristo. Es que hay una cosa, hermanos, que todos los reyes en el mundo, todos los imperios, siempre han sabido un gran secreto. Han juntado la religión con el poder político. Y la religión ha consolidado el poder político que tienen. Por ejemplo, en el antiguo Imperio Romano, que era poderosísimo y fuerte el Imperio Romano, ellos tenían que adorar al César, al emperador, como si fuese Dios. Y un ciudadano romano juramentaba lealtad a su Dios, al César, al emperador. Lo consideraban como Dios al César. ¿Ve? Entonces unían todo el poder religioso con el poder político. Eso lo supieron también en los siglos de la Edad Media los emperadores del mundo. ¿Qué han hecho? Siempre en la edad, ya en los tiempos más modernos, ¿no? La Edad Media, los años a partir del año 500, el año 1000, al año 1500, en todas esas épocas, como la Biblia dice, y vamos a verlo dentro de poco, en Apocalipsis capítulo 17, así como dice la Biblia. Dice que la Iglesia Católica es aquella gran ramera que ha fornicado con los reyes de la tierra. Y eso los reyes están muy contentos de hacerlo, ¿no? Unen su poder político a una religión que sea poderosa. Entonces ahí está. Consolidan su poder político con el poder religioso. Y eso hicieron con el catolicismo. Los imperios durante siglos enteros se han juntado con el catolicismo, mejor dicho, o más exactamente, como la Biblia lo dice, han fornicado con esta ramera, que es el catolicismo. Y ella ha vendido su poder religioso como lo hace una ramera, se ha entregado por dinero al poder político. Por eso el anticristo hará lo mismo. Se juntará con el poder religioso de la misma de siempre, ¿no? La ramera. Y la Iglesia Ecuménica Mundial, no solamente el catolicismo, sino que las iglesias a nivel mundial se juntarán con esta ramera del catolicismo, se juntarán a ella y se formará una super iglesia ecuménica a nivel mundial, que ya se está formando hace años hace, desde los años de 1940 ya han habido, hay un asunto que se llama el Concilio Mundial de Iglesias. Si usted, a los que le gusta investigar, usted busque en internet Concilio Mundial de Iglesias, ahí está. Y ahí está el objetivo que tienen, juntar todas las religiones del mundo, incluyendo al catolicismo, y empezando por el catolicismo. Toda religión, falsa, verdadera, todos quieren unirse en una super iglesia mundial ecuménica. Y exactamente eso es lo que va a suceder. ¿Saben lo que está pasando, hermanos? Incluso una de las formas de juntar a todos en una sola iglesia mundial, ¿saben cuál es? El hablar en lenguas. El hablar en lenguas. Y mucho tiene que ver esa falsa enseñanza del hablar en lenguas con el movimiento ecuménico mundial. Y ya está delante de nuestros ojos sucediendo eso. ¿Y qué es lo que dicen entonces? Mira, si tú hablas en lenguas y tú estás a favor de los milagros, ven conmigo, tú eres mi hermano. No importa de qué religión seas, pero si tú hablas en lenguas, tú eres mi hermano. Eso es aparentemente lo que unirá a todas las iglesias, dejando el nombre de Cristo para unirse en una sola religión mundial. Estemos alertas, hermanos. No todo lo que parece ser es verdadero. Y pues, según parece, esto es lo que unirá a todas las religiones del mundo. ¿Saben que
Las religiones falsas, como los mormones, como las religiones orientales que tienen como Dios a Buda y a muchos demonios, ¿hablan en lenguas? También. Los mormones, una religión completamente diabólica, hablan en lenguas. Las religiones orientales hablan en lenguas. Los israelitas de Ezequiel Ataucusi, con una religión totalmente falsa, los de Ataucusi, esos que las mujeres se ponen un velo, no como en la cabeza se ponen algo en la cabeza. Ya. Entonces todos ellos, religiones abiertamente falsas, también hablan en lenguas. Y ahí está Satanás trabajando en medio de las iglesias para formar una sola religión mundial. Una vez que este falso profeta haya conseguido su objetivo de juntar todas las religiones, entonces él dirigirá a la falsa iglesia mundial en adoración al anticristo. Ahora sí vamos a leer otra vez el capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este es el falso profeta, él es. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Era el anticristo que aparentemente resucitó, ¿no? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, un número que no ha salido de las películas, sino que está en la palabra de Dios. Ese número no sale de las novelas o películas, sale de la Biblia. La marca de la bestia, la marca del diablo será el 666. Y a pesar de que ahí está escrito, el mundo entero se dejará marcar por ese número, a pesar de que está escrito en la Biblia. Aún Dios lo deja como testimonio clarísimo. Nadie tendrá excusa de decir me engañaron, porque está escrito en la palabra de Dios. Y en las películas también se lo ve, ¿no? Bueno, también a propósito, también por eso será que muchos se convertirán a Cristo en la tribulación. Aquellos que no creyeron en este tiempo, una vez que la iglesia salga del mundo. Todavía, los que han escuchado o han visto una película, 666 es el número del diablo. Y nomás por ese detalle del 666 entenderán quién es la verdad, quién es Cristo y quién es el engaño de Satanás. Nomás por ese detalle del número 666. Dirá, no, yo no me dejo marcar por el diablo, pero será a costa de su vida, será perseguido hasta la muerte, ¿no? Por creer en Cristo y por rechazar la marca de la bestia. Y eso sí será tajante. O crees en Cristo y rechazas la marca del diablo, o bien sigues al diablo, porque te dejas marcar y ahí estás. No hay retroceso. Uno de los dos, o Cristo o Satanás y el anticristo. Así será a costa de la muerte del creyente en Cristo. Ahora entonces, otra vez en la hoja del boletín, ¿no? Ahí tenemos: el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Juan 16, 13 al 15. El falso profeta glorifica
al anticristo, ¿no? Todo eso es parte de la imitación diabólica. El Espíritu Santo vino al mundo para glorificar a Cristo. El falso profeta aparece para glorificar, no para glorificarse a sí mismo, sino para glorificar a la bestia del anticristo. El Espíritu Santo hizo milagros divinos. El falso profeta hace milagros diabólicos. El Espíritu Santo sella al creyente, Efesios 1:13. El falso profeta sella con su marca a los que siguen al anticristo. El falso profeta les hará creer que están siguiendo a Dios mismo. ¿Cómo es eso? Vamos a ver Éxodo capítulo 32, versículo 5. Lo que va a suceder, el falso profeta hará creer al mundo que ellos están buscando a Dios y que como todas las religiones buscan a Dios, entonces se van a unir. Se supone para buscar al Dios verdadero, se supone, pero no es así. Les hará creer y muchos seguirán el engaño y dicen, sí, qué buena intención, nos unimos en amor, todos los que buscamos a Dios nos unimos en el amor. Y seamos uno solo en el mundo entero. Les hará pensar que buscan al Dios verdadero. Lo que sucede aquí es asombroso en Éxodo 32. Vamos a leer. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Están cometiendo la abominación más grande de hacer ídolos de oro y adorarlos. Pero ellos dicen, mañana será fiesta para Jehová. Así será el falso profeta. Hagamos adoración a Dios, busquemos todos juntos a Dios y busquemos al Salvador de Dios, este hombre tan piadoso, tan religioso, el genio de la salvación mundial. Adorémoslo a Él porque Él es el representante de Dios. La misma historia que ya está escrito en la Biblia. Construyeron imágenes, becerros de oro y dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y mañana será fiesta para Jehová. La abominación misma metida dentro del pueblo de Dios. No es cosa nueva. No será cosa nueva lo que hará el anticristo junto con el falso profeta. Falsificar lo que es de Dios. Juntar al mundo entero para adorar supuestamente al representante o al Hijo de Dios o como le llamen, ¿no? Al Salvador del mundo, al falso Mesías, al anticristo. Que para Dios es sencillamente una bestia. Eso es para Dios. Ese es su verdadero nombre, una bestia. Y el falso profeta también es la otra bestia delante de Dios. Vamos a leer estos pasajes aquí, ¿no? El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Juan 16, del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo jamás se glorifica a sí mismo. Una de las funciones divinas del Espíritu Santo es enseñar al creyente acerca de la persona de Cristo. El Espíritu Santo no enseña acerca del Espíritu Santo, Él enseña acerca de Cristo. Y por eso los que tanto hablan del Espíritu Santo, sí, tenemos al Espíritu Santo aquí. El Espíritu Santo no habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habla de Cristo Jesús. Él no se glorifica a sí mismo, Él glorifica al Señor Jesucristo. Y cuando tanto hablan el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, no está allí el Espíritu Santo. Si estuviera el Espíritu Santo ahí donde tanto hablan de Él, ellos que dicen tener el Espíritu Santo, no hablarían del Espíritu Santo, hablarían de Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo jamás habla de sí mismo, sino del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Sospechamos, tenemos que sospechar cuando hablan así. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Él ni se menciona a sí mismo, el Espíritu menciona a Cristo Jesús. Luego, el otro pasaje que vamos a leer está, hermanos, en Efesios 1:13. Efesios 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted ya está sellado, hermano mío, hermana, usted está sellada por el Espíritu Santo. Y Satanás no puede poner ninguna otra marca en usted, porque usted es propiedad de Dios. Eso quiere decir ser sellado con el Espíritu Santo. En realidad, no es que el Espíritu Santo, Él sella a los creyentes. ¿Saben qué? Él es el sello de Dios. O sea, no es el sello del Espíritu, el sello que el Espíritu Santo ha puesto, es el sello que Dios el Padre ha puesto en usted. Y no es otro sello, es la persona del Espíritu Santo. Él es el sello de Dios el Padre, indicando que usted pertenece eternamente a Dios. Y por eso Dios ha puesto su sello divino en usted, la presencia eterna del Espíritu Santo en usted. Pero esta gente, los moradores de la tierra, ¿se acuerdan que estudiamos anteriormente esta frase que corre en Apocalipsis, no? Los moradores de la tierra que no tienen esperanza alguna, cuya esperanza está solamente en la tierra. Los moradores de la tierra adoraron a la imagen de la bestia. Y serán sellados, se dejarán sellar por la marca de Satanás, en la mano derecha o también en la frente. Ya sabemos que esa es una marca electrónica. En realidad ya existe esa marca. Claro que no la ponen todavía, ¿no? Porque el anticristo no se ha manifestado todavía, pero ya existe ese sello. Es un aparatito electrónico microscópico, es un chip microscópico que lo implantan con muy parecido a una jeringa de inyección, un poquitito más grande que una jeringa normal, debajo de la piel. Ahí lo implantan y tiene menos de 1 milímetro, es un diámetro pequeñísimo, es microscópico, es un chip electrónico microscópico, y lo ponen debajo de la piel, y cuando pasan, igual que en el supermercado, ¿no? Pasan el escáner ahí sale toditita la historia de la persona, toda su información, cuándo nació, qué edad tiene, su número de DNI, todititos los datos salen en ese chip que ya existe, o también debajo de la piel de la frente, igual. Sellados. Y hay una cosa, una vez que la persona se deje sellar por la marca del 666, ya no hay escapatoria. Esa persona ya pertenece a Satanás. Y eso dice también la Biblia, es tajante. O crees en Cristo y el anticristo te va a perseguir y matar, o bien sigues al anticristo. Una de dos, eso será en aquel tiempo, ¿no?
Y en el día de hoy, ¿cómo es? ¿A quién sigues tú que me escuchas? Y tú también que escuchas a través de Radio Siloé. ¿A quién estás siguiendo? ¿Cuál es la marca que tienes? Tienes la marca de Dios, del Espíritu Santo, el sello de Dios en tu persona, en tu cuerpo, morando. El sello que indica que eres propiedad eterna de Dios. ¿Tienes esa marca y el sello de Dios? Si no lo tienes, si no la tienes, pues lo primero que va a pasar es que la iglesia del Señor se irá con el Señor al cielo y tú te vas a quedar para escoger entre la muerte de seguir a Cristo o entre dejarte engañar por la bestia, por el falso profeta, por el dragón, por el anticristo, ¿no? Vamos a leer nomás en los 3 minutos que nos quedan, vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Aquí está también el anticristo con sus milagros mentirosos. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es otro nombre del anticristo. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto también es una profecía de la tribulación, esto que estamos leyendo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Saben quién es esa persona que lo detiene? Es el Espíritu Santo. Y fijémonos con cuidado, porque dice, hay quien, no dice algo que lo detiene, sino alguien quien, una persona que detiene al poder del anticristo. Es el Espíritu Santo que mora en los creyentes, en la iglesia del Señor. Él, el Espíritu Santo, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio del mundo en el día del arrebatamiento. Allí entonces Satanás tendrá campo libre para su maldad. Verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Has recibido tú el amor de la verdad para ser salvo en tu vida? ¿Has recibido el amor de la verdad de Cristo Jesús? Porque si tú no has recibido el amor de la verdad, luego recibirás el engaño de iniquidad, por cuanto no quisiste aceptar el amor de la verdad. Entonces enviará Dios mismo un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Por qué? No quisieron creer a la verdad. Luego Dios mismo permite que crean a la mentira, enviándoles milagros mentirosos. No es que Satanás y el anticristo hacen su voluntad, es que Dios hace su soberana voluntad por encima de todos ellos, ¿no? Vamos a terminar en oración. Señor, gracias, Padre bendito, por esta mañana y por tu palabra. Te pedimos por alguna persona que haya escuchado este mensaje de salvación. Y te damos gracias por quienes hemos creído en Cristo. Hemos sido sellados como propiedad de Dios. Nadie puede tocar lo que es propiedad de Dios.
El diablo no puede tocar lo que pertenece a Dios. Tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros es tu sello de propiedad. A ti pertenecemos, Padre Celestial. Gracias por eso, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.